Muy buenas tardes con todos los presentes. Gracias por formar parte de una nueva semana de webinars de investigación. En nombre de la Universidad Politécnica Salesiana y el Ecosistema de Investigación, Innovación y Emprendimiento, les damos la bienvenida al webinar de hoy, Evaluación de Riesgos a la Salud y el Ambiente ERSA, organizado por el Grupo de Investigación en Biotecnología y Ambiente INVIAM de la sede Cuenca. En esta ocasión nos acompaña el doctor Fernando Morales García, magíster en Ciencias Biológicas, miembro de la Comisión de Ambiente de la Academia Nacional de Ciencias de Venezuela y docente investigador de la Universidad Simón Bolívar, a quien agradecemos por estar hoy con nosotros. Les recordamos que al finalizar la intervención podrán realizar sus preguntas al chat que se encuentra a su mano derecha. Doy paso a Fernando. Muy buenas noches a todos. En primer lugar, agradecer a la Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca, casi mi segunda casa, cada vez que visito el Ecuador, mi segunda patria prácticamente también, y al doctor Manuel Ernesto, gran amigo, por invitarme a este ciclo de seminario. Bueno, vamos a conversar, ¿verdad?, en relación con la evaluación de riesgo a la salud y el ambiente, generalmente abreviada en idioma castellano como ERSA. Vamos a comenzar por definir lo que es el análisis de riesgo, lo que es el riesgo en realidad, ¿no? El riesgo es diferente al peligro, usualmente se le confunden, pero hay, digamos, para que exista riesgo, deben coincidir de manera simultánea y en el mismo lugar tres condiciones: una fuente de peligro, una ruta o vía de exposición a ese peligro y un receptor que sea sujeto, ¿verdad?, de ese peligro. Si una sola de esas tres condiciones no está presente, no existe riesgo, tal como se desprende, ¿verdad?, de la figurita esta que pueden ver acá. Yo siempre pongo un ejemplo que es bastante sencillo. Imaginen ustedes que en el centro de Cuenca tienen un hueco muy grande de 10 metros de profundidad y unos 100 metros cuadrados, no tiene ninguna cerca alrededor, y ese hueco sería entonces lo que llamaríamos la fuente de peligro. La vía de exposición es la orilla del agujero, ¿verdad?, del hueco, y el receptor, cualquier persona que esté por allí. Evidentemente, hay un muy alto riesgo de que una persona se someta a la fuente de peligro, que es el agujero, ¿verdad?, a través de la orilla del hueco, que sería la ruta de exposición, y bueno, el receptor, que sería cualquier persona, como dije anteriormente. Nosotros podemos eliminar ese riesgo de cualquiera de tres formas. La manera convencional, más sencilla, sería tapar el hueco. Si nosotros tapamos el hueco, ya no existe la fuente de peligro. Pero también podemos evitar la exposición sin tapar el hueco. Eso sería, por ejemplo, colocando una cerca, un cercado alrededor del hueco. Sigue existiendo el hueco, sigue habiendo personas alrededor del agujero, pero ya no es posible de que caigan en el mismo debido a que hemos cerrado, ¿verdad?, esa posibilidad colocando una cerca, ¿sí?, eliminando la posibilidad de exposición. Hay una tercera vía que sería eliminar, no eliminar físicamente, quiero decir, ¿verdad?, sacar a las personas del sitio donde se encuentra el peligro. Eso se ha hecho. Les puedo señalar de un caso en Colombia, donde una empresa petrolera que gestionaba estaciones de servicios que surten combustible, tuvo una fuga muy importante que contaminó un acuífero que era utilizado por las personas como fuente de agua potable, las personas de una localidad como fuente de agua potable. La fuga fue tan grande que existía el peligro de inflamación, es decir, que ocurriera un incendio por la cantidad de gasolina que flotaba arriba del agua subterránea. Bueno, la empresa se vio obligada a sacar a las personas allí, es decir, a quitar a los receptores, mientras por supuesto eliminaban la fuente
de peligro. Entonces, al sacar a los receptores ya no existe riesgo a pesar de que el agua seguía contaminada. Luego de un tiempo en el cual se extrajo la mayor parte de la gasolina que contaminaba al acuífero, y una vez que ya no existía riesgo de un incendio, pero todavía hay riesgo de, digamos, a la salud de las personas por el consumo de agua que se mantenía contaminada por arriba de niveles considerados seguros, se devolvió a las personas, es decir, la empresa devolvió a las personas a su sitio de residencia, pero esas personas no podían tomar agua, sino que la empresa les llevó a su costo, por supuesto, agua para el consumo. Entonces, en ese caso, ¿verdad? No, podemos decir que en la primera parte del riesgo, cuando teníamos un riesgo muy alto, sacamos a los receptores, sacamos a las personas, y una vez que la fuente de peligro disminuyó su peligrosidad, ¿verdad? Pero seguía siendo peligrosa en el sentido de que el consumo de agua significaba peligro para la persona, eliminamos la exposición utilizando una fuente de agua diferente. Una vez que la empresa realizó la remediación del lugar, lo cual, estamos adelantándonos un poco, pero vale la pena mencionarlo de una vez, lo cual significaba básicamente disminuir la concentración del contaminante en el agua hasta un punto en que no significase un riesgo para la persona. A partir de ese momento ya no existía riesgo. Entonces fíjense que aquí tocamos los 3 puntos. Manejamos, gestionamos, ¿verdad?, actividades que tuvieron que ver con sacar al receptor, con eliminar la exposición para finalmente eliminar, ¿verdad?, la fuente de peligro. Entonces, cualquiera de las 3 situaciones, o en este caso las 3, pueden gestionarse de tal manera de minimizar el riesgo que en este caso particular fue hacia la salud de las personas. ¿Cómo se gestiona, cómo se caracteriza el riesgo? Vale la pena mencionar en este punto que la caracterización, el riesgo se caracteriza cuantitativamente. No se trata de la opinión de un experto, no, se trata de un cálculo cuantitativo que permite, ¿verdad?, a través de fórmulas químicas, matemáticas de cierta complejidad, estimar cuantitativamente si existen riesgos a la salud humana o al ambiente. Entonces, ¿eso cómo se hace? Bueno, se hace a partir, ¿verdad?, de las características del contaminante. CDI es un contaminante de interés. Por ejemplo, si estuviésemos hablando de gasolina, el contaminante de interés más común es el benceno, por 2 razones. Primero, que el benceno es un componente usual de la gasolina, y en segundo lugar, es el único hidrocarburo de petróleo considerado cancerígeno para los humanos. El otro es el benzopireno, pero en realidad el benzopireno es más un producto de la combustión incompleta que componente de combustible. Entonces, ese contaminante de interés en el sitio donde se encuentre, este dibujito lo que intenta identificar es un derrame, ¿verdad?, o una fuga de hidrocarburo que contamina el agua subterránea, y una persona entonces potencialmente tomaría esa agua. Sin embargo, ese contaminante en el suelo se transforma y se transporta desde el sitio donde se encuentra, diluyéndose, por ejemplo, absorbiéndose en el suelo, atenuando su concentración hasta que finalmente alcanza un pozo que es eventualmente consumido por la persona. Esa persona va a estar sometida a una dosis de exposición, que en este caso sería por ingestión, ¿verdad? Si se tomaría agua, digamos, contaminada con benceno, que sería el contaminante de interés en este caso. Esa dosis de exposición se compara, ¿verdad?, con la toxicidad que equivaldría, o la toxicidad química del benceno, que se considera segura, de acuerdo a las investigaciones, de acuerdo a la bibliografía existente. Se compara esa dosis de exposición con la toxicidad o con la dosis que se considera segura, y para finalmente evaluar, caracterizar los riesgos, en este caso, a la salud humana. Esa es la secuencia de pasos, ¿verdad?, que se realiza para una evaluación de riesgo a la salud y al ambiente. Hay que aclarar que no necesariamente la contaminación, déjenme poner esto aquí en pequeñito para que lo veamos todo, no necesariamente la contaminación significa que existen riesgos. Aquí hay un par de ejemplos. Imagínense ustedes que tenemos un suelo
¿verdad? Contaminado con 2%, que equivale a 20.000 partes por millón de grasas y aceites vegetales, de aceite de comer. En ese suelo yo les puedo asegurar que no va a crecer la vegetación. Sin embargo, no representa un riesgo para las personas. El efecto que tiene en el suelo va a inhibir el crecimiento de la vegetación por su carácter hidrofóbico, va a perturbar el transporte de agua y de nutrientes en el suelo, pero no representa un riesgo para las personas. Sin embargo, el suelo está contaminado. Entonces, eso es importante para diferenciar la contaminación de los riesgos. En el caso de la normatividad de la legislación ecuatoriana, la cual conozco bastante bien, generalmente se acepta que existe riesgo cuando el suelo está contaminado, lo cual desde el punto de vista técnico no necesariamente es así. El segundo ejemplo es muy parecido. Imagínense que tenemos la misma concentración, 2%, ¿verdad? En este caso de vaselina, que es el nombre común del petrolato, ¿verdad? Ese lubricante que tiene muchos usos, que inclusive podemos colocarlo en la piel de un niño muy pequeño para evitar la resequedad, ¿verdad? O no la resequedad, el roce por la orina. Entonces, esa vaselina es 100% extraída del petróleo, solo que se ha desaromatizado, le hemos quitado los componentes tóxicos. Bueno, si esa vaselina, que puede perfectamente estar en contacto con nuestra piel, se derrama en el suelo hasta una concentración que sea de 2%, de 20.000 partes por millón, al igual que pasa con las grasas y aceites vegetales, en este caso es un aceite mineral, va a dejar de crecer la vegetación. Por la misma razón, el carácter hidrofóbico que tiene ese hidrocarburo. Sin embargo, no representa un riesgo a la salud de la persona. En el caso de la norma ecuatoriana, es bastante probable que se exceda un límite que en la legislación ecuatoriana se denomina fracción F2, que es la fracción que va entre aproximadamente 10 carbonos y, si no recuerdo mal, 22 o 23 carbonos. Se refiere al número de carbonos de los hidrocarburos. Es la fracción, por ejemplo, en la que también se encuentra el diésel, solo que en este caso la vaselina no contiene los contaminantes aromáticos que contiene el diésel. Otro ejemplo, ¿verdad? Diferente, pueden existir riesgos sin que exista contaminación. Si nosotros estamos, por ejemplo, en una mina de asbesto o en un mene, que es como se le llama a una surgencia natural de petróleo crudo, que ocurre en el suelo o en el mar, en ninguno de los dos casos hay contaminación. Si entendemos la contaminación como el producto de la acción del hombre o de un evento repentino natural, como puede ser la erupción de un volcán, ¿verdad? O un evento de esa naturaleza. En este caso estamos hablando de una mina de asbesto, de una mina de níquel, también podría ser. No podemos decir que una mina de níquel está contaminada. No podemos decir que una mina de asbesto está contaminada. Pero, sin embargo, ahí puede también existir riesgo para las personas y para el ambiente. Pueden existir también riesgos para el ambiente, pero no para la salud humana. Supongan un campo petrolero allá en el oriente ecuatoriano, en Lago Agrio, donde se haya descargado agua de producción, que es muy salada, ¿verdad? Y que seguramente en el momento en que se descargó, mató a la vegetación circundante, si fue en el suelo, y también mató a los peces, a la biota acuática, si se descargó en esteros de poco caudal. Entonces, por supuesto, representa o representó para ese momento un riesgo para el ambiente, para la biota, ¿verdad? Pero no necesariamente un riesgo para la salud de las personas que no tomaban esa agua. ¿Ok? Entonces, esas, digamos, son algunas características importantes que considerar para efectos de conocer el concepto de riesgo. Las maneras de caracterizar el riesgo han evolucionado, ¿no? Este es un ejemplo para el caso de Estados Unidos, pero ha sido igual en Holanda, ha sido igual en Canadá y está siendo igual también en
Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica nos estamos acercando un poquito a estos conceptos de a una velocidad más baja que lo han hecho los... Bueno, el método tradicional, históricamente, digamos, el método histórico más que tradicional, se basa en que una vez investigado un sitio, y entendiendo como de ese lugar, se comparan con estándares universales. ¿Ok? Estándares universales son los que tiene, por ejemplo, el Ecuador. Si los contaminantes que se evalúan en ese sitio superan la concentración de estos estándares universales, hay que tomar acciones correctivas. La acción correctiva más común es la remediación. Hay otras acciones correctivas, algunas de las cuales están contempladas en la legislación ecuatoriana, como la restauración, la reparación, ¿verdad? Por aquello del buen vivir, si se incluyen inclusive, valga la redundancia, acciones sociales, además de acciones de remediación del ambiente. Estos estándares universales no consideran las características del lugar. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿de dónde sale, por ejemplo, que el valor máximo para níquel en el suelo sea de 500 partes por millón, por decir un número? Bueno, alguien calculó ese valor. No se lo sacó la manga. ¿Cómo lo calculó? A partir de un escenario de riesgo. Ese escenario, en los estándares universales, es un escenario muy conservador. ¿Qué significa conservador? Que el contacto del contaminante con la persona a través de una vía directa, que no está sometida a alguna transformación, a alguna atenuación. ¿Eso qué significa? Que si la persona, por ejemplo, está a 500 metros del sitio donde está la concentración de níquel por arriba del límite, ya yo tendría que remediar el lugar, porque esto no atiende a las características del lugar. Entonces, eso, digamos, ¿qué inconveniente tiene? Es muy conservador. Al ser muy conservador, muchas veces se exagera en la remediación, es muy costosa en la remediación y muchas veces, inclusive, el impacto que se genera por la remediación puede ser superior a no hacer nada. Bueno, producto de esa situación se evolucionó a un método que es el que llamamos aquí con criterio de riesgo. Se investiga el sitio, pero se evalúa el riesgo promoviendo estándares específicos. Estos estándares específicos, ¿en qué se diferencian de los estándares universales? En que consideran las características del lugar, consideran la atenuación del contaminante en su viaje desde el sitio donde se encuentra hasta donde está un potencial receptor. Entonces, por ejemplo, imaginen ustedes que estamos en un desierto y tenemos el suelo contaminado. No hay manera para que en ese desierto el agua que lixiviaría por efecto de la lluvia o un contaminante alcance el agua subterránea. En primer lugar, porque no llueve. Al no llover, no existe una ruta de exposición que sea por ingestión de agua, porque no hay agua que mueva el contaminante. Entonces el sitio sigue estando contaminado, sigue existiendo un riesgo por contacto directo si yo estoy muy cerca del sitio contaminado, pero por lixiviación no existe riesgo. Entonces eso significa, ¿verdad?, que nosotros podemos evaluar, diseñar estándares específicos y luego entonces sí tomar una acción correctiva que sea acorde a la característica particular que tiene ese sitio. Bueno, digamos, para resumir, ¿verdad? Esto que llamamos método tradicional es lo que los norteamericanos llaman SSL, que son las siglas de Soil Screening Levels. Son límites de screening, es decir, de evaluación preliminar, genéricos, porque no dependen del lugar, ¿no? Entonces eso sería lo que corresponde al método tradicional. Luego ellos tienen unos límites de remediación específicos con condiciones del lugar. Aquí ya la cosa es diferente, yo tengo que evaluar el sitio, es decir, el riesgo no depende solo de la concentración que yo tenga, sino de las características del sitio, del viento, ¿verdad?, de la profundidad, del nivel freático donde tengamos el agua subterránea, de si existen o no personas, de si hay o no una especie en la biota que sea
especialmente sensible a la contaminación, etcétera, etcétera. Y luego tenemos otro límite aún más específico que considera datos experimentales del lugar, es decir, que inclusive podemos hacer mediciones en el lugar, mediciones físicas, ¿verdad? Como montar experimentos en el sitio de tal manera de estimar todavía mejor el riesgo. Como ustedes pueden ver, a medida que bajamos de este tier o paso 1, paso 2 y a 2, a 3, es cada vez más específico y probablemente menos exigente, porque estoy considerando la atenuación que tiene lugar en ese sitio. Sin embargo, a medida que bajo de 1 a 2 y a 3, se entra el costo de la evaluación del riesgo, ¿verdad? Porque necesitas contratar a un especialista que haga la evaluación del riesgo. Sin embargo, a medida que somos más específicos, también puede disminuir, ¿verdad?, el costo de la remediación. O sea, que a medida que bajo, se incrementa el costo de la evaluación del riesgo, pero disminuye el costo de la remediación. Inclusive es posible, dependiendo de los resultados del análisis de riesgo, que no tenga que remediar. ¿Ok? Entonces, esa es un poco la lógica. Esta lógica se maneja a nivel mundial, no es solamente en Estados Unidos, es la misma lógica que se maneja en Holanda, que es el pionero en el análisis de riesgo a nivel mundial, en Canadá, en la Unión Europea, en Latinoamérica, quizá Perú, que es el país que está más avanzado en esto, de manera reciente, Brasil, que tiene su propia política de análisis de riesgo, maneja criterios que son similares a este criterio. Ok, ¿cómo se relaciona la remediación con el riesgo? Fíjense ustedes, ¿no? Si empezamos por aquí, ¿verdad? Identificación del sitio, modelo conceptual, esto básicamente es el compendio de actividades para caracterizar la fuente de peligro. Entonces, en el método tradicional, nosotros vemos si cumple los límites o no. Sería el caso, por ejemplo, del Ecuador. Si cumple los límites, no se requiere remediación. Bien. Ahora, si no cumple los límites, aquí no está pintado, pero saldríamos a una salida directa que significaría remediar. ¿Por qué? Porque en el caso del Ecuador, ¿verdad?, no existe el análisis de riesgo cuantitativo específico del lugar, como sí existe en otras partes. Entonces, aquí estamos siendo, en algunos casos, muy probablemente conservadores, que es una manera elegante de decir exagerados en cuanto a la necesidad de remediar. Bueno, en los países donde existe ese segundo paso de análisis de riesgo, si no se cumplen los límites, hago una caracterización de detalle. Es decir, voy a este sitio y caracterizo de manera detallada el lugar para hacer una evaluación de riesgo del sitio, ¿verdad? Detallado, una evaluación de riesgo a la salud y al ambiente. Si todavía, si de acuerdo a esa evaluación de riesgo detallada no existe riesgo, o existe, mejor dicho, un riesgo que es aceptable, no se requiere remediación y ahí la cosa se para. ¿Ok? Si el riesgo no es aceptable, tenemos entonces nosotros que calcular, que estimar cuál sería un límite de remediación específico para ese lugar. A partir de ese límite de remediación específico, ¿verdad?, seleccionamos la tecnología de remediación. En ocasiones es necesario hacer pruebas de laboratorio, a veces a escala piloto. Si la prueba a escala piloto está bien, se evalúa el impacto que tiene la remediación. Si el impacto de la remediación es muy alto, muchas veces hacer un hueco enorme para sacar lo que está allí genera mucho impacto. Entonces nos devolvemos, ¿verdad?, y nuevamente a la etapa de selección de tecnología, hasta que logremos una tecnología de impacto aceptable. Luego evaluamos si es factible a escala real, si la relación beneficio-costo es apropiada. Muchas veces, digamos que por un incremento de costo muy grande se obtiene un beneficio muy pequeño para una tecnología determinada. Eso también se evalúa para finalmente remediar. Entonces, fíjense que, digamos, todos estos pasos, o mejor dicho, hasta aquí, ¿no? Porque la selección de la tecnología es común independientemente de si hacemos o no evaluación de riesgo. Sin embargo, la evaluación de riesgo específica, la ERSA específica, es capaz de determinar un límite de remediación que es menos exigente que un límite genérico, porque como les decía antes, toma
en consideración la atenuación que se produce por las características del lugar y la distancia y atenuación propiamente, valga la redundancia, que existe entre la fuente de peligro y el sitio donde se ubica el receptor. Bien, yo les voy a mostrar la guía peruana de evaluación de riesgo a la salud y el ambiente. Bueno, primero porque está en castellano y en segundo lugar porque es en realidad extraordinaria, es decir, fue elaborada entre el Ministerio del Ambiente y la Agencia de Cooperación y de hecho la pueden conseguir en la página web del Ministerio del Ambiente del Perú y está muy bien diseñada. Básicamente el proceso de caracterización del riesgo, ¿verdad?, establece 3 o 4 pasos. El primer paso es definición del problema, que comprende una serie de cosas que tienen que ver con la caracterización del lugar, el tipo de contaminante, la fuente de contaminante, para luego, desde ese contaminante hasta donde se encuentra el receptor, evaluar la exposición, es decir, de qué manera cuantitativa el receptor puede exponerse al contaminante que se encuentra en la fuente. Con esa evaluación de exposición evaluamos la toxicidad, comparamos con la toxicidad y de ahí resulta la caracterización del riesgo, ¿no? Es decir, evaluamos si existe o no existe un riesgo aceptable. Fíjense que hemos hablado varias veces de riesgo aceptable, porque el riesgo cero no existe. ¿Okay? Estamos hablando de un riesgo que sea aceptable y de hecho hablamos de un riesgo que esté por arriba del riesgo base, porque todos tenemos un riesgo base por cualquier ruta de exposición, dependiendo de dónde nos encontremos. Bueno, aquí esto es una guía muy ilustrativa. Si ustedes buscan una norma, la norma ASTM de un proceso que se denomina RBCA, Risk Based Corrective Actions, que acciones correctivas basadas en el riesgo, esa norma STM tiene la misma secuencia de pasos. Como ustedes ven acá, caracterizamos el lugar, ¿verdad? Que no significa solo tomar muestras, sino que significa recopilar información del sitio, de la fuente de contaminación, la información histórica, inclusive elaborar y impartir encuestas en la gente que luego tienen que ser evaluadas apropiadamente, etcétera, etcétera, información biológica, geográfica, hidrometeorológica, etcétera, etcétera. Luego de evaluar esa información, se decide si hace falta información complementaria hasta completar la información necesaria, se define el problema y luego, ¿verdad? Esto que llamamos aquí bienes a proteger es básicamente la identificación de cuáles van a ser nuestros receptores para el análisis. Pueden ser las personas, y entonces protegemos la salud humana, puede ser la fauna y la flora, es decir, el ambiente, o puede ser inclusive un recurso natural abiótico. Puede pasar que tengamos agua subterránea que nadie consume y por lo tanto no hay personas, ni hay fauna ni flora, pero esa agua subterránea puede ser consumida dentro de 50 o 60 años. Entonces yo, en lugar de colocar a una persona humana como sujeto o como receptor del riesgo, coloco al agua como un recurso natural abiótico a proteger. Bueno, caracterizamos el lugar, ¿verdad? Determinamos la concentración de los contaminantes críticos y elaboramos un modelo conceptual inicial. ¿Qué es un modelo conceptual? Lo vamos a ver en un momento, pero básicamente se trata de un esquema que me conecta al receptor con la fuente de contaminación. ¿Okay? De tal manera de definir de qué manera, si es a través del aire, si es a través del agua, si es a través del suelo, si es a través de la piel de la persona, si es a través de la ingestión, etcétera, etcétera, que va esa persona a exponerse al contaminante. A partir de allí, evaluamos el riesgo, determinamos las rutas, ¿verdad?, y vías de exposición, definimos uno o más escenarios, porque puede ser el escenario solamente humano, o puede ser un escenario solamente ecológico, o pueden ser los dos, ¿verdad? Y en el caso de los recursos naturales abióticos también, caracterizamos la exposición, comparamos la exposición con la toxicidad, eso nos permite caracterizar el riesgo, ¿verdad? Luego hay un análisis de incertidumbre porque tenemos que ser conservadores en las estimaciones. Todas estas estimaciones tienen errores y esos errores los ponemos como, digamos, un error nuestro, como un error nuestro inevitable,
por la incertidumbre, y eso nos permite entonces ser un poco más conservadores. A partir de allí caracterizamos entonces el riesgo y vemos si ese riesgo es aceptable o no. En general, se establece como riesgo aceptable una parte de riesgo en 10 a la 5 partes, es decir, un incremento del 0,1% en el riesgo base que nosotros tenemos. Es decir, una parte de riesgo en 10 a las 5 partes. Eso varía. Hay algunos países, algunas situaciones en 10 partes, en otros casos se hace excepcionalmente una parte en 10 a las 4 partes, pero eso es potestad de cada país. A partir, ¿verdad? Si no existe riesgo, bueno, ahí termina la cosa. Si existe riesgo, se determinan los niveles de radiación específicos, es decir, hasta qué nivel tenemos que limpiar, para no tener un riesgo inaceptable. Y a partir de allí se elaboran las propuestas de remediación. Bueno, entonces, ¿verdad? La parte de la pregunta que tenemos que respondernos, ¿cuáles son los contaminantes de interés? ¿En qué forma física y química se encuentran esos contaminantes? ¿Cuáles serían sus transformaciones en el ambiente? ¿Verdad? Hay contaminantes que se degradan, cambian su estado de oxidación, si son metales, ¿verdad? Se absorben, se biodegradan, etcétera, etcétera, en el ambiente. ¿Y por qué vías se exponen las personas y la biota? Si es a través del aire, y si es a través del aire, a qué distancia, hacia dónde sopla la brisa la mayor parte del tiempo. Utilizamos modelos de dispersión atmosférica. Si es a través del agua, utilizamos también modelos. Si es a través del suelo, también utilizamos modelos de lixiviación, etcétera, etcétera. Hace falta información adicional: mapas, fotografías aéreas, geología, hidrografía, hidrogeología, demografía, clima. Es decir, toda aquella información que contribuya a armar ese modelo conceptual. Es decir, que contribuya a armar el rompecabezas de cómo se relaciona, cómo se expone un potencial receptor con un sitio que está contaminado, con un contaminante que está en un sitio contaminado, valga la redundancia. Debemos tener información, ¿verdad? El analista de riesgo debe ser, digamos, también un especialista en las transformaciones de los contaminantes, por ejemplo, en los ciclos bioquímicos de los metales, en las transformaciones que sufren hidrocarburos, pesticidas en el ambiente, etcétera, etcétera. Si estamos hablando de un campo petrolero que sigue estando activo, ¿verdad?, pero tiene sitio contaminado, bueno, necesitamos conocer de qué petróleo se trata, cuáles son los datos de producción, cuáles son las estadísticas de derrame, si la cantidad de agua que acompaña al petróleo, que es el corte de agua, es muy alta, qué cantidad de sal tiene, qué cantidad de metales pesados tiene, cuáles metales pesados tiene, etcétera, etcétera. ¿Ok? Este es un ejemplo. Vamos a pasar rapidito por este ejemplo del mercurio. El mercurio fundamentalmente tiene dos orígenes en el ambiente, ¿verdad? Un origen geológico y un origen humano, ¿ok? Por actividades humanas. Sin embargo, el destino del mercurio se reconoce que son los sedimentos del fondo de ríos, embalses y lagunas, donde se transforma a compuestos de metil y etilmercurio por la actividad microbiológica de los sedimentos del fondo, y a partir de allí son incorporados a la cadena trófica a través del bentos, es decir, los organismos, los macroinvertebrados que viven en los sedimentos. De allí pasan a los peces y finalmente llegan hasta el hombre por ingestión. Entonces, ¿esto por qué es importante? Bueno, porque yo no voy a buscar el mercurio en el agua. No tiene sentido buscar mercurio en el agua. Yo voy a buscar mercurio en los sedimentos y en el pescado que consume el hombre. ¿Para qué? Para establecer la ruta de exposición que tenga sentido. Bien, en el caso del arsénico, que vemos acá en esta lámina, es completamente diferente. En primer lugar, el arsénico está como anión, generalmente, como arsenito o como arseniato. Y los suelos tienen capacidad de intercambio catiónico, muy poco intercambio aniónico. Eso significa que el arsénico es muy poco absorbido o absorbido por los suelos, percola hacia el agua subterránea y además es absorbido preferencialmente por el arroz, por ejemplo. ¿Okay? De hecho, el arroz, se reconoce que el arroz absorbe
hasta 10 veces más arsénico que otros cereales. Entonces, imagínense ustedes lugares como, por ejemplo, Pakistán, donde hay un alto consumo de arroz, se riega con agua subterránea y además hay arsénico geológicamente disponible en el suelo. Entonces, esa es una ruta diferente a la ruta de Mercurio. Entonces, esto tenemos que conocerlo para saber dónde buscar. Bien, bueno, aquí tenemos un ejemplo sencillo de exposición, ¿verdad? Este es el modelo clásico en el cual tenemos un desecho que colocamos en el suelo, o que se derramó en el suelo, y de cuánta manera ese desecho puede exponer a una persona. Bueno, primero contacto, entendemos por contacto directo el contacto con la piel, la ingestión accidental porque tenemos la boca abierta, la inhalación, ¿verdad? Si es un material volátil, la volatilización de vapores. Si es un material, digamos que no es volátil, pero que emite partículas de polvo por material particulado, que eventualmente puede por vía aérea inclusive llegar hasta las personas que están viento abajo. Otra manera es por lixiviación, es decir, el agua de lluvia disuelve contaminantes que eventualmente alcanzan el agua subterránea, y en la dirección del flujo del agua subterránea, si existe un pozo que es utilizado como fuente de agua potable por las personas, entonces tendríamos, ¿verdad?, lo que llamamos una ruta completa de exposición. Si cualquiera de estas cosas no existe, si no hay lluvia, esta ruta no existe, ¿verdad? Si no hay consumo de agua subterránea, esta ruta no existe. Si la brisa sopla en el otro sentido, esta ruta tampoco existe, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la exposición se estima conociendo la respuesta a estas preguntas. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Cuánto es la contaminación? ¿Cómo se mueve el contaminante? ¿A quién llega ese contaminante? ¿Por qué vía? ¿Y por cuánto tiempo? Esta es otra cosa muy importante. El tiempo de exposición, ¿verdad? El tiempo de exposición, cuando estamos hablando de contaminación ambiental, una persona que tiene residencia cerca de es básicamente la expectativa de vida, porque es el tiempo máximo de exposición que tendría la persona. Si por el contrario, si hay un trabajador, ya el tiempo de exposición es diferente, porque serían 8 horas diarias que corresponde al periodo laboral, por el número de días de la semana que trabaja, por el número de semanas al año. Esa exposición se calcula a través de ecuaciones que permiten estimar el transporte del contaminante desde este sitio hasta donde están los potenciales receptores, ¿verdad? Esos modelos permiten entonces estimar cuál es la dosis de exposición, es decir, cuánto de este contaminante llega a cada una de estas personas y cuánto ingresa al organismo de estas personas por diferentes vías. Puede ser por ingestión, puede ser por inhalación y puede ser por vía dérmica, que son las 3 vías fundamentales de exposición. Aquí tenemos otro ejemplo muy clásico, de hecho es uno de los orígenes del análisis de riesgo. Tenemos estaciones de servicio que surten gasolina, que tienen una fuga. Esa fuga genera que el suelo se contamine, se satura, hasta que eventualmente alcanza el agua subterránea, y agua abajo de esa agua subterránea tenemos entonces a alguien que consume el agua subterránea contaminada con componentes como el benceno del que hablamos hace un momento. Esto ocurre, por cierto, para hidrocarburos ligeros, no ocurre para el petróleo, porque el petróleo no tiene la viscosidad necesaria para migrar al agua a través del suelo hasta el agua subterránea, pero sí ocurre con gasolina, diésel y en general con solventes de baja viscosidad. Esto es el modelo conceptual, ¿verdad?, que les comentaba hace un momento. Es simplemente un mapa que me relaciona la fuente primaria o secundaria de contaminación con los receptores. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa esto? ¿Cuál es la fuente primaria? Si esto es un campo petrolero, tendríamos tanques de almacenamiento, sitios de descarga, tanques de cualquier tipo, tuberías de distribución, tuberías de abastecimiento, residuos que estén en alguna parte del campo petrolero, y como fuente secundaria la contaminación que puede haber salido de esta fuente primaria y haber contaminado suelos, ¿verdad?, que se convierten ahora en una fuente secundaria de contaminación. Desde allí podrían, por ejemplo, llegar hasta una persona por contacto dérmico o ingestión. Y los receptores pueden ser residenciales, comerciales, trabajadores, puede ser un receptor ecológico relevante, en este caso estaríamos hablando
de evaluación de riesgo al ambiente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? El especialista en riesgo tiene que identificar cuáles son las rutas que están completas. Las que no existen simplemente se eliminan para concentrarse en aquellas rutas que eventualmente pueden representar un riesgo por estar completa. Entendemos una ruta completa en la que existe una fuente de peligro, una ruta de exposición completa, es decir, que existe en realidad, y un receptor que efectivamente está allí. Bueno, una vez realizado ese modelo conceptual, se caracteriza el lugar. El lugar se caracteriza a partir de un plan de muestreo que tiene que haber sido diseñado para el análisis de riesgo. No se puede hacer el muestreo y después ir a hacer el análisis de riesgo. ¿Por qué no? Porque si nosotros vamos, por ejemplo, a caracterizar el riesgo por la contaminación del suelo superficial, tenemos que caracterizar el suelo superficial y no el subsuelo. Bien, entonces ahí determinamos número de muestras, profundidad de muestreo, el tipo de muestras que vamos a captar en el lugar, si son compuestas, si son individuales, superficiales, profundas, etcétera, etcétera. Esto nos da, digamos, es probablemente una de las partes más difíciles del análisis de riesgo, es decir, un buen plan de muestreo que tiene que hacerse, como dije hace un momento, en concurso con el analista de riesgo. No podemos mandar al laboratorio a que haga el muestreo, no, tiene que estar involucrado el evaluador de riesgo que haya elaborado un modelo conceptual a partir del cual definir dónde y cómo vamos a tomar las muestras. Ok, ¿cuáles son las vías potenciales? Ya las mencionamos, ¿verdad? Ingestión, inhalación y contacto dérmico. Y el medio de contacto, suelo, polvo, residuos, aire, aguas superficiales, aguas subterráneas, abastecimiento de agua potable y aquí, importante, ¿verdad? Alimentos, ¿no? Los peces, por ejemplo, ya como alimento en forma de pescado, cuando estamos hablando de la selva, en selva donde la población indígena utilizan una de sus fuentes más importantes de proteína, el pescado, pues los alimentos son, digamos, el alimento es un ingrediente importante a considerar en el análisis de riesgo. ¿Qué necesitamos conocer para calcular dosis? Ya hemos venido señalando la concentración del contaminante, sus propiedades físico-químicas, su bio... El receptor, peso corporal, la superficie de la piel, la tasa de ingestión, los parámetros relacionados con el escenario de exposición, como por ejemplo la frecuencia de exposición. ¿Ok? Imagínense ustedes que estamos hablando de un cazador en la selva. Entonces la frecuencia de exposición tiene que ver con cuántas veces el cazador va al lugar que está contaminado a cazar. Pero no solamente eso. Si el sitio está contaminado y estamos evaluando exposición térmica, cuántas veces su piel está en contacto con ese sitio contaminado, pero además, ¿qué porcentaje de piel? Porque de todos esos factores va a depender la entrada del contaminante a el organismo del cazador en este caso, ¿no? Eso nos va entonces nosotros a permitir evaluar cuánto vale la exposición. Ahorita vamos a ver un ejemplo para concluir. Bueno, ¿dónde conseguimos esos datos? Hay guías, en este caso, esta es la guía, parte de la guía también peruana, que tiene algunos datos, pero nunca van a conseguir una guía donde estén todos los datos. Entonces, el analista de riesgo, que tiene que ser, de nuevo, un especialista, ¿verdad?, debe tener la capacidad y la experiencia de que le permita, ¿verdad?, el suficiente criterio para buscar y seleccionar esos datos de la bibliografía especializada, de la bibliografía que va a conseguir en la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, el Ministerio de Ambiente del Canadá, en información de la Unión Europea, en bases de datos de toxicología, etcétera, etcétera. Entonces ahí se requieren datos, ¿verdad?, para alimentar una ecuación. Vamos a leer esta rápidamente para que ustedes vean. Lo que tenemos aquí es la dosis de exposición. Esta es la dosis de exposición que hemos venido diciendo que tenemos que calcular. Aquí tenemos CS, que es la concentración del contaminante en el suelo. Esto es algo que medimos en el laboratorio. Después TI es la tasa de ingestión en miligramos por día. Es decir, de esa concentración del contaminante hay una tasa de ingestión que tenemos que calcular.
Aquí aparece como un número que hay que poner allí, pero ese número no es cualquier número. Ahora vamos a ver cómo se pone. De esa tasa de ingestión, es decir, de lo que yo como, no todo termina entrando al organismo porque hay una parte que se excreta. Entonces necesitamos saber cuál es la tasa de absorción gastrointestinal del contaminante, si lo que pasa a través del intestino delgado, porque lo demás se excreta a través del intestino grueso. ¿Ok? Para eso hay valores en la bibliografía. Esto es un factor volumétrico de conversión. Necesitamos conocer el peso corporal. ¿Por qué? Porque la toxicidad es función de la masa del receptor. Necesitamos conocer la frecuencia de exposición, la duración de exposición, cuántos años, y el periodo de tiempo durante la exposición, es decir, el número de años promedio que dure la exposición. Aquí tenemos una tabla o tenemos algunos datos, ¿no? Por ejemplo, la concentración del contaminante no es la concentración de un sitio, sino que es un valor estadístico. En este caso, el valor estadístico es el valor para el límite de confianza de 95% de confianza del TD Student, ¿verdad? De una curva gaussiana que se calcula a partir del número de muestras que representen el sitio que está contaminado. ¿Ok? Aquí tenemos el factor de disponibilidad o tasa de absorción del contaminante, es menor o igual que 1, ¿verdad? Si, por ejemplo, existe el criterio entre los especialistas de que si no consigue ningún valor, uno coloca 1, lo cual significa que todo lo que ingrese entra al organismo. Tasa de ingestión de suelo y polvo, entonces fíjense, aquí tenemos unas recomendaciones con la bibliografía de donde se obtiene, ¿no? Esto sería, por ejemplo, en miligramos por día para adultos 100, para niños 200. ¿Okay? Generalmente los niños, por ser, como decía el cantante aquel español, unos locos, ¿verdad? Unos adultos locos, pues comen tierra. Y entonces, por eso en ellos se calcula o se estima una dosis de exposición mayor. Frecuencia de exposición, peso corporal, por ejemplo, este 65, es el peso corporal promedio que estimaron en Perú para los peruanos. En el caso ecuatoriano habría que tener un valor característico. La esperanza de vida también, fíjense que aquí aparece inclusive el dato de Perú, que es de 74,5 años. No sé cuánto vale la esperanza de vida en Ecuador, pero sí el valor que tenemos que colocar allí. Y luego el periodo de tiempo promedio de exposición en años, dependiendo, algo que no hemos hablado porque no tenemos tiempo para tanto, de si el riesgo que estamos calculando es por un contaminante con el potencial de producir cáncer o un contaminante con el potencial de producir una enfermedad no cancerígena. ¿Verdad? La dosis de exposición por contacto tenemos mucho tiempo, entonces es simplemente otra ecuación. Puse las ecuaciones no para que sean expertos en 40 minutos, porque eso es imposible, sino para que, ¿verdad?, nos percatemos de que estamos hablando de un cálculo cuantitativo, no se trata de una opinión. Bien, aquí tenemos valores de referencia, inclusive para el área total de la piel en centímetros cuadrados, dependiendo de la edad y del peso corporal, e inclusive el área expuesta de una persona normal, de una persona que está vestida, ¿no? Que no está desnuda. Entonces aquí tenemos cuál es el porcentaje, ¿verdad? Fíjense ustedes, por ejemplo, en el caso de un niño de 0 a 1 año, de los 3.500 centímetros cuadrados, 1.050 estarían expuestos. Esto nos permite entonces hacer el cálculo de cuánto ingresa a través de esa área. Y aquí tenemos, ¿verdad?, otra serie de datos de la bibliografía que nos permiten alimentar las ecuaciones que acabamos de ver. Aquí tenemos más datos, ¿verdad? La fracción de absorción dérmica, esto es de la cantidad de metal, o en este caso, por ejemplo, PCBs o BPCs, como decimos en castellano, o de compuestos orgánicos semivolátiles, o de pesticidas organoclorados, que son estos tres que están aquí, clordano, DDT y lindano, ¿verdad? Esta es la fracción de lo que se nos pega en la piel que ingresaría a través de la piel, ¿no? Y aquí tenemos entonces la referencia bibliográfica de el origen de esos datos. Y bueno, finalmente, caracterizamos el riesgo no cancerígeno como comparando la dosis de exposición, que la hemos calculado con esas ecuaciones que acabamos de ver, con una dosis que también en realidad es una dosis de exposición o una dosis de referencia que podemos considerar como la cantidad segura del contaminante que puede ingresar a nuestro organismo para que nosotros no nos enfermemos, ¿ok? Con una probabilidad o con un riesgo que es de una parte, ¿verdad?,
en 10 a la 5 partes. Entonces, cuando nosotros comparamos, ¿verdad?, esa dosis de exposición con esa dosis de referencia, si la dosis de exposición y la dosis de referencia son iguales, estoy en el límite, ¿verdad? Si la dosis de exposición está por debajo, es decir, es menor que la dosis de referencia, entonces consideramos que tenemos un riesgo aceptable, es decir, que estamos por debajo, ¿verdad?, del nivel que representa riesgo. Y en ese caso no haría falta la remediación. Si existiese riesgo, entonces tenemos que calcular niveles de remediación específicos, que también se calculan a partir de las mismas ecuaciones que acabamos de señalar. Se hace un cálculo, ¿verdad?, en retroceso para estimar cuál sería el nivel de remediación que nos garantice que el cociente entre la dosis de exposición y la dosis de referencia sea menor o igual que 1. Bien, bueno, eso era lo que les traía para esta tarde-noche. Creo que me excedí un poquito, pero es un tema bastante largo y espero que les haya interesado. Muchísimas gracias, Fernando, por esta muy interesante intervención. Posterior vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Erika Méndez nos dice, en el caso de aguas de producción muy salada, pese a que no existe contacto con la humanidad, pero sí con el ambiente, ¿qué tipo de remediación se podría implementar, ya que la salinidad puede afectar a la macrobiótica y microbiótica del suelo y del agua? Eso es una muy buena pregunta, ¿no? La remediación de los sitios en los que se descargó agua salada, y pensando además en que esos sitios fueron en el oriente ecuatoriano, donde llueve muchísimo, digamos, una vez que para la descarga, el efecto de dilución del agua de lluvia es muy grande. Sin embargo, muchos suelos, sobre todo, ¿verdad?, van a seguir impactados. Poco a poco van a ir intercambiando con el agua, con los cationes que están en el agua natural del lugar, y se va a ir diluyendo el efecto. El efecto más importante es agudo, no crónico, en el sentido de que en el momento de la descarga ahí prácticamente muere toda la macrobiótica y la microbiótica también, porque ahí por ósmosis revientan, ¿verdad?, todos los microorganismos que estén en el agua. Pero la remediación propiamente es prácticamente imposible. Cuando estamos hablando de un terreno, de un suelo que está salinizado, sí, hay técnicas que se utilizan para desalinizar el suelo. La más conocida es el carbonato de calcio, que eventualmente va desplazando a los iones que son mayoritarios en el agua de producción, que es el sodio, pues sodio y potasio, que son mayoritarios. Gracias. Por otra parte, Juan Troya nos dice, ¿cuál es la relación del procedimiento de la bioestimulación para recuperar los suelos contaminados con el análisis de los riegos? Buena pregunta también, ¿verdad? La bioestimulación básicamente consiste en proporcionar a los microorganismos nativos que tienen la capacidad de degradar hidrocarburos, que se encuentran prácticamente en cualquier suelo, proporcionarles los nutrientes, la humedad y la textura en el suelo para que esos microorganismos degraden a los hidrocarburos. La relación que existe con el riego es que justamente los hidrocarburos que son más tóxicos son también los más biodegradables, como los BTEX, benceno, tolueno, tilbenceno y sileno, que se degradan con bastante facilidad por bioestimulación, y también los HAPs, los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Ambos familias de hidrocarburos son los más contaminantes, los que generan riesgo, pero también son los más biodegradables. Entonces, esa es la relación que existe entre ambas cosas. Bien. Fernando Astudillo pregunta, ¿en qué parte del organismo se acumula el arsénico? Bueno, yo no soy toxicólogo, no soy analista de riesgo, no soy toxicólogo, pero entiendo que en el cabello digamos, es un indicativo de acumulación del arsénico. El arsénico produce cáncer. Yo imagino que también, digamos, en el hígado debe acumularse, y en el riñón por ser la vía de excreción natural de los contaminantes. Pero, digamos, no puedo dar 100% fe de lo que estoy diciendo porque no soy toxicólogo. Gracias. Diego Nieves nos dice,
¿En qué parte de los escenarios de exposición es viable realizar un tratamiento para eliminar o minimizar la concentración del contaminante? Bueno, eso depende, eso depende. Fíjense que cuando hablamos de riesgo y podemos intervenir cualquiera de los tres factores, inclusive podemos decidir no hacer nada con el contaminante si lo dejamos donde está. Puede pasar, por ejemplo, que tengamos el sedimento de un río muy contaminado, pero extraer el sedimento generaría un impacto muy grande en el río. Entonces decidamos solidificarlo, estabilizarlo químicamente y solidificarlo dejándolo allí de tal manera de que el contaminante sigue estando allí, la fuente de peligro sigue estando allí, pero eliminamos la exposición. Entonces, más que el lugar, depende de la condición. Si la remediación más favorable consiste en extraer el contaminante o tratar el contaminante en el sitio, eso va a depender de cada lugar, ¿okay? De las características de cada lugar. Bien, Jorge Maya nos dice, ¿cómo realizar un plan de muestreo representativo para la caracterización considerando que se desconoce la profundidad del contaminante? Muy buena pregunta. Normalmente hay un muestreo preliminar y hay un muestreo de detalle. En el muestreo preliminar se hacen sondeos a profundidad, ¿verdad? Para hacer una estimación inicial. Eso generalmente forma parte de una primera fase, ¿no? Nadie, cuando va a hacer una primera inspección a un lugar, va preparado para tomar 40, 50 muestras, porque no sabe cuál es la cantidad de muestras que necesita para hacer la evaluación de riesgo. Entonces, generalmente, el análisis de riesgo comprende dos etapas. Un muestreo inicial, que nos da una idea de la profundidad y de la extensión, y también de, digamos, cuáles son los componentes del ambiente que están contaminados. Y entonces, en una segunda etapa, ya sí se hace un muestreo detallado. Bien. Gilson, por otro lado, pregunta, ¿para caracterizar la zona de estudio se establece usos pasados o solo el uso actual del suelo? No, muy buena pregunta, ¿no? Parte de la información que se requiere para caracterizar el sitio es la búsqueda de la información pasada. ¿Okay? Si se requiere toda la información pasada. De hecho, uno de los usos más frecuentes del análisis de riesgo es lo que en inglés se llama due diligence, que básicamente delimita la responsabilidad entre un uso anterior y un uso posterior. Imagínense ustedes que van a, 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 un terreno para la comercialización de pesticidas. Entonces, nadie puede comprar ese terreno sin hacer una evaluación de riesgo, sin caracterizar el lugar, evaluar los riesgos, porque estaría también comprando los pasivos ambientales si ese sitio estuviese contaminado. Entonces los riesgos, digamos, la delimitación es una cosa, pero los riesgos sí tienen que ver con la información pasada. Así que definitivamente la respuesta es sí, hay que buscar la información histórica. Gracias. Luis Valdivieso nos dice, ¿cuál sería la mejor técnica o tecnología para la remediación de un río amazónico que es contaminado por petróleo? ¿Y cómo se aplicaría? Bueno, a ver, cuando vamos a definir en el caso de un derrame de petróleo lo que significa remediación. Hay, en primer lugar, una acción rápida que básicamente consiste todo el petróleo que se puede recoger. A eso generalmente no se le llama remediación, aunque en muchos sitios se confunde eso con remediación. Esa actividad es la aplicación de un plan de contingencia que consiste en minimizar el impacto del derrame. Ahí estaríamos hablando de colocar barreras, ¿verdad? De evitar el consumo de agua abajo de donde ocurrió el derrame, recoger todo el petróleo que se pudo recoger y luego de eso, entonces vendría la etapa de remediación, que es la etapa en la cual vamos a tomar acciones que ya, digamos, no fue posible tomar en la primera fase. Entonces, en ese caso, podríamos estar remediando los hidrocarburos. Si el petróleo es un petróleo liviano o mediano, ahí podemos tener bioremediación o desorción térmica. Si es un petróleo pesado que no se degrada
con microorganismos, hay diferentes cosas que se pueden hacer. Puede incinerarse, ¿verdad? Puede utilizarse de manera técnicamente apropiada y si técnicamente es posible para la construcción de una vía de penetración, una carretera. Si hay diferentes técnicas, pero hay que evaluar caso por caso. Bien, Doménica Fernández nos dice, me parece interesante la guía metodológica peruana para la evaluación del riesgo. Sin embargo, quisiera saber si en sí existe una valoración en una matriz de peligros ante los fenómenos de origen natural para su debida remediación, calculando así su vulnerabilidad. No, a ver, es decir, la definición de riesgo es universal, ¿no? Digamos, la definición más universal, mejor dicho, de riesgo es el producto de la probabilidad de que ocurra un evento por la magnitud de ese evento, ¿no? Es decir, la persona que pregunta seguramente está haciendo referencia a los riesgos por desastres naturales y en efecto existe esa valoración, pero que atiende a estos dos aspectos de lo que le comentaba, la probabilidad de que ocurra ese evento natural por la magnitud de la consecuencia si ese evento ocurre. Y hay, por supuesto, digamos, estrategias para valorar ese riesgo, pero no tiene nada que ver con los riesgos de los que estamos hablando. Bien, finalmente Yesenia Angamarca pregunta, ¿los organismos macrovénticos sirven como bioindicadores o biomarcadores de mercurio presente en el ecosistema acuático? Sí, seguro, segurísimo, ¿no? De hecho, el mercurio es el único metal que tiene un límite máximo en pescado como el atún, por ejemplo, ¿no? Y conocemos que digamos, los peces que están en el extremo de la cadena trófica son los que contienen más mercurio, porque el mercurio no solamente se bioacumula, sino que se biomagnifica, es decir, va aumentando su concentración a lo largo de la cadena trófica. Y en los sedimentos, ¿verdad? El que está en el extremo de la cadena trófica son justamente los macroinvertebrados. Los macroinvertebrados digamos que filtran el agua intersticial, es decir, el agua que está entre los sedimentos, están directamente expuestos al metil y etilmercurio que han producido los microorganismos en el sedimento y por lo tanto son excelentes bioindicadores de contaminación con mercurio. Una cosa importante es que recuerden que el mercurio puede estar presente sin que necesariamente signifique contaminación. ¿Ok? Lo digo con propiedad porque muchos ríos amazónicos tienen su origen en a ver si recuerdo uno, no recuerdo ninguno ahora, pero algunos ríos amazónicos tienen su origen en los Andes, donde hay actividad volcánica y donde es bastante común que existan metales pesados, incluido mercurio. El mercurio también, por supuesto, puede tener origen minero, ¿no? Por utilización de mercurio y en algunos casos también origen petrolero, por su presencia en agua de producción. Pero es bastante conocido que aún en sitios donde no hay actividad que produzca mercurio, tenemos mercurio en los macroinvertebrados, por razones biológicas, por razones completamente naturales. Entonces, en ese caso, el macroinvertebrado debe ser sujeto de un estudio de línea base que permita estimar si aguas arriba hay o no concentraciones de mercurio que son naturales. Muchas gracias, Fernando. En este momento damos paso al doctor Ernesto Delgado, quien nos va a acompañar con unas palabras de agradecimiento por la presentación. Gracias a ustedes. Bueno, muy interesante la presentación del doctor Morales y es justamente lo que esperábamos, ¿no? De parte del doctor. Un tema bastante interesante. Entiendo que para los compañeros, para los estudiantes de la carrera de Ingeniería Ambiental es un soporte también para las materias que están revisando o estudiando.
de mi parte no me queda más que agradecerle una vez más al doctor Morales la gentileza que ha tenido para poder participar de estos webinars que organiza la Universidad Politécnica Salesiana. Muy bien, muchas gracias de nuevo por la invitación y bueno, muchas gracias, Fernando, por compartir con nosotros esta tarde de conocimiento. Del mismo modo, les invitamos a que nos acompañen en el próximo webinar el día jueves 4 a las 17 horas, con el tema Mapeo Participativo mediante herramientas geográficas online. Muchas gracias.